Buenas noches, mi nombre es Danilcia Núñez, desde Santo Domingo, República Dominicana. El estudio de hoy está titulado Vivamos para agradar a Dios como lo hizo Enoc, basado en Hebreos 11:5. En días pasados, nuestro pastor Freddy Almonte habló de la fe, donde incluyó algunos patriarcas de la Biblia, y Enoc fue uno de ellos. Hoy vamos a hablar de él. Oremos. Padre amado celestial, inclinamos ante ti nuestro rostro para pedirte que nos ayude a entender tu palabra y a ponerla en práctica en nuestras vidas. Danos la sabiduría de ser como Enoc. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hebreos 11:5. Por la fe, Enoc fue transpuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Qué significa agradado? Agrado o agradar significa complacer, contentar, gustar. La Biblia nos enseña que a través de la fe fue que no fue transpuesto. Transpuesto significa poner a alguien o algo más allá, en lugar diferente del que ocupa. Amén. Pero debemos considerar especialmente la razón por la cual Dios, de una manera tan inusual, lo sacó de la tierra. El evento fue notable y por lo tanto todos pueden saber lo querido que era para Dios. La impiedad y todo tipo de corrupciones prevalecieron en todas partes. Si hubiera muerto como otros hombres, no se le habría ocurrido a nadie que la providencia de Dios lo habría preservado del contagio prevaleciente. Pero cuando fue llevado sin morir, la mano de Dios del cielo, quitándolo del fuego, se manifestó abiertamente. No era un honor ordinario con el que Dios lo había favorecido. De hecho, Moisés nos dice que era un hombre justo y que caminaba con Dios. Pero a medida que la justicia comienza con la fe, se le atribuye justamente a su fe que agradó a Dios. En cuanto a las preguntas sutiles que los curiosos suelen discutir, es mejor pasarlas por alto, sin prestar mucha atención. Preguntan, ¿qué pasó con estos dos hombres, Enoc y Elifaz? Y luego, para que no aparezcan simplemente para hacer preguntas, imaginan que están reservados para los últimos días de la iglesia, para que luego puedan venir al mundo. Y para este propósito se hace referencia a la revelación de Juan. Dejemos esta filosofía airada a esas mentes ligeras y vanas que no pueden estar satisfechas con lo sólido. Que nos baste saber que su ser transpuesto fue una especie de muerte extraordinaria. Ni dudemos de que fueron despojados de su carne mortal y corruptible para que junto con los demás miembros de Cristo pudieran ser renovados en una bendita inmortalidad. Según el Génesis 5:24, Enoc caminó con Dios. Génesis 5:24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios lo llevó consigo. Oigan, y él no estaba porque Dios lo tomó.
Debe ser descaradamente polémico, ya que no reconocerá que aquí se señala algo extraordinario. Todos de ellos son sacados del mundo por la muerte, pero Moisés declara claramente que no fue sacado del mundo por un modo inusual y fue recibido por el Señor de manera milagrosa. Oigan, lakad entre los hebreos significa llevar a uno mismo, así como simplemente tomar. Pero sin insistir en la palabra, es suficiente retener la cosa misma, a saber que no, en la mitad del periodo de su vida, repentinamente y con un método inigualable, desapareció de la vista de los hombres. Porque el Señor se lo llevó, como leímos. También se hizo con respecto a Elifaz. Dado que en la traducción de Enoc se exhibió un ejemplo de inmortalidad, no hay duda de que Dios diseñó elevar las mentes de sus santos con cierta fe antes de su muerte, y para mitigar con este consuelo el temor que podrían tener de la muerte al ver que sabrían que una vida mejor les estaba reservada. Sin embargo, es notable que el propio Adán se haya visto privado de este apoyo de fe y de consuelo, porque desde ese terrible juicio de Dios, morirás, la muerte sonaba constantemente en sus oídos. Necesitaba mucho consuelo para que en la muerte pudiera tener algo más que reflexionar que la maldición y la destrucción. Pero no fue hasta aproximadamente 150 años después de su muerte que tuvo lugar la traducción de Enoc, que debía ser una representación visible de una bendita resurrección, por lo cual, si Adán hubiera sido iluminado, podría haberse ceñido con ecuanimidad para su propia partida. Sin embargo, dado que el Señor, al infligir castigo, había moderado su rigor, y como el propio Adán había escuchado de su propia boca lo que era suficiente para no darle un ligero alivio, contento con este tipo de remedio, se convirtió en su deber pacientemente soportar tanto la cruz continua en este mundo como también la terminación amarga y triste de su vida. Pero mientras que otros no fueron enseñados de la misma manera por un oráculo manifiesto a la esperanza de la victoria sobre la serpiente, hubo en la transfiguración de Enoc una instrucción para todos los piadosos que no deben mantener su esperanza confinada dentro de los límites de esta vida mortal. Para Moisés muestra que esta traducción fue una prueba del amor divino hacia Enoc, al conectarlo de inmediato con su vida piadosa y recta. Sin embargo, ser privado de la vida no es en sí mismo deseable. Se deduce, por lo tanto, que fue llevado a una morada mejor y que incluso cuando era un extranjero en el mundo, fue recibido en un país celestial, como enseña claramente el apóstol en el texto base de hoy, Hebreos 11:5. Además, si se pregunta por qué no fue transfigurado y cuál es la condición actual, puede decirle que su transfiguración fue por un privilegio peculiar, como lo habría sido de otros hombres si hubieran permanecido en su primer estado, porque aunque era necesario que pospusiera lo que era corruptible, sin embargo estaba exento de esa separación violenta de la cual la naturaleza se esconde.
En resumen, su transfiguración fue una salida plácida y alegre del mundo. Sin embargo, no fue recibido en la gloria celestial, sino que solo fue liberado de las miserias de la vida presente hasta que Cristo venga. Amén. Las primicias de aquellos que resucitarán. Y como era uno de los miembros de la iglesia, era necesario que esperara hasta que todos salieran juntos para encontrarse con Cristo. Para que todo el cuerpo se uniera a su cabeza, si alguien presentara como objeción el dicho del apóstol. Amén. Como dice Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Oigan, está establecido que todos los hombres mueran una vez. Amén. La solución es fácil, a saber que la muerte no siempre es la separación del alma del cuerpo, pero se dice que mueren quienes posponen su naturaleza corruptible. Y tal será la muerte de aquellos que serán encontrados sobreviviendo en el último día. De modo que Adán había muerto 57 años cuando Enoc fue transfigurado. Amén. Según la tradición cristiana, Enoc es el bisabuelo del patriarca Noé. La Biblia Reina Valera lo menciona en el libro de Génesis como el hombre que caminó con Dios y desapareció porque Dios lo tomó, aunque no es mencionado explícitamente en el Nuevo Testamento. El libro de Judas lo enumera entre los profetas que anunciaron el venidero juicio de Dios. Debido a su fidelidad a Dios, Enoc fue llevado lejos de la tierra para evitar que experimentara la muerte. No se nos dice más de Enoc en las Escrituras, pero su ejemplo nos muestra lo importante que es andar fielmente con Dios. Dios levantó a Enoc de esta tierra, tal como había hecho con Elías, porque era fiel a él. Enoc no fue arrebatado, sino que fue llevado por Dios. No hubo testigo de esto, pero sabemos que sucedió, porque la Biblia lo dice y debemos aceptarlo como verdad, aunque no lo veamos con nuestros propios ojos. La Biblia también señala que no fue el primero en profetizar acerca del día del juicio y del regreso de Cristo. Y estas son las palabras de Enoc. Cuando fue arrebatado, hemos oído su voz, y he aquí viene con el ejército de los ángeles. Enoc fue un hombre fiel a Dios. Por esta razón Dios lo llevó lejos de este mundo para que no experimentara la muerte. El libro de Enoc nos enseña muchas lecciones importantes. En primer lugar, nos muestra la importancia de la fe. Enoc fue un hombre fiel a Dios y por eso fue llevado al cielo sin morir. Esto nos enseña que la fe es más importante que la muerte. Enoc fue el séptimo patriarca de la Biblia. Según el libro de Génesis, Enoc fue mencionado como un hombre justo que caminaba con Dios. Según la Biblia, fue el primer hombre en ser llevado al cielo sin morir después de haber vivido 75 años. Se dice que fue trasladado al cielo por Dios y nunca fue visto de nuevo. Se cree que es el mismo personaje que aparece en el Apocalipsis como el testigo fiel que vive en el cielo. En la tradición cristiana, Enoc es considerado como el profeta y un santo. Enoc fue uno de los primeros hombres en recibir la revelación divina
y es un ejemplo de un hombre justo que caminaba con Dios. Enoc es recordado como una figura de fe, poder y sabiduría. Amén. A veces nos preguntamos, ¿por qué hay cosas que parece que nunca las podemos alcanzar? Pero es mejor preguntarnos, ¿estoy haciendo todo lo que a Dios le agrada? A Dios le agradan los labios que dicen la verdad. Al Señor le repugnan los labios mentirosos, pero le agradan los que dicen la verdad. A Dios le agradan las buenas intenciones. Proverbios 12:2. El Señor se agrada del hombre bueno, pero condena al malintencionado. A Dios le agrada que seamos compasivos y piadosos. Mateo 9:13. Quiero que tengan compasión. No me ofrezcan sacrificios, pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. A Dios le agrada que se haga justicia. Miqueas 6:8. Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor: practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Practicar la justicia y el derecho lo prefiere el Señor, y los sacrificios. Proverbios 21:3. A Dios le agrada que tratemos bien a los demás. Lucas 6:31. Traten a los demás como les gustaría que ellos los trataran a ustedes. A Dios le agrada que los hijos obedezcan a sus padres. Colosenses 3:20. Ustedes, los hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. A Dios le agrada que seamos transparentes y justos. Proverbios 11:1. El Señor reprueba las balanzas falsas y aprueba las pesas exactas. Amén. Gloria al Señor. A Dios le agrada que le pidan en oración. Marcos 11:24. Les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa, y si creen que lo han recibido, por la fe será suyo. A Dios le agrada que lo busquen por medio de Jesús y su palabra. Juan 14:6. Jesús contestó: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Amén. Vivamos para agradar a Dios. Hagamos las cosas bien hechas. Seamos leales, fieles, honestos. No permitamos que nuestras mentes se corrompan. No dejemos que las malas obras nos calcoman la mente y nos dañen nuestro actuar. Imitemos a Enoc, también a Abraham, a Job, a Moisés, a Noé. Son muchos los ejemplos que podemos seguir. Es difícil, es posible que nos digamos que día a día encontramos pruebas en el camino, cosas difíciles, nos encontramos en situaciones muy difíciles. Pero si nos depositamos en las manos del Señor y decidimos hacer lo correcto, solamente actuar bajo su voluntad, caminando, sin importarnos nada, sin mirar para los lados, sin creer y entender que el mundo nos da lo que nos hace feliz. No, la felicidad, la paz, el gozo, lo tenemos en Dios. Jehová es quien nos da todo lo bueno que podemos recibir en nuestra vida. Vamos a ser personas sabias, vamos a buscar de Dios, vamos a leer la palabra, vamos a orar. Como dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes, ocultas que tú no conoces. Vamos a llevarnos de la palabra y a obrar
mediante la voluntad del Señor. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias por permitirnos entender tu palabra. Permítenos caminar y obrar para agradarte, que seamos seres de luz y de bendiciones. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Buenas noches, Dios les bendiga.